Han mencionado que el país se estaría endeudando demasiado. Vamos a conocer esa figura a propósito. Estamos con don Juan José Bedregal, analista económico, quien nos va a ayudar a interpretar también estos temas a propósito de la coyuntura por la que estamos atravesando. ¿Cómo estás, Juan José? Te saluda Wilson Calderón y Kelin Guzmán desde ATV Radio. Muy buenos días, Wilson, a ti y a todo el equipo de ATV Radio. También un saludo cordial a toda la audiencia que nos sigue a través de las poderosas ondas de esta casa radial. Bien, muchas gracias. Te agradezco siempre la gentileza, Juan José. Bueno, con respecto a esta situación, ya son días y el pasado fin de semana también el presidente ha exhortado para que en la Asamblea Legislativa se puedan aprobar estos créditos que se tienen pendiente todavía. Y bueno, surgen estas preguntas también, Juan José. ¿Bolivia tiene capacidad de pago? ¿La deuda está controlada? ¿Hay confianza en los acreedores? Juan José. Gracias por la pregunta, Wilson. Específicamente tenemos que hablar de la deuda externa y para esto, por supuesto que siempre nos basamos en algo fundamental. Dato mata relato. A ver, vamos a revisar los datos de deuda externa. Existen umbrales a nivel internacional que permiten determinar cuándo un país tiene una deuda más o menos sostenible o cuándo es ya insostenible la deuda en determinadas economías. Para esto, por ejemplo, existe el parámetro del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que establecen un 40% del PIB como un umbral. Es decir, por encima de este umbral del 40% se considera insostenible la deuda pública externa. Por otro lado, para la Corporación Andina, para la Comunidad Andina en los países de la CAN, el parámetro se sube un poco hasta el 50%. En esta región, al considerarse que somos países en vías de desarrollo, se considera saludable hasta un 50% del Producto Interno Bruto como deuda pública externa. Ahora vamos a compararnos como país. ¿Cuánto es la deuda pública externa del país? 29,6% del PIB. Es el último dato que se ha dado a conocer. Por donde lo veamos, entonces, este 29,6% está situado muy por debajo de los márgenes de sostenibilidad, tanto del 40% a nivel global como de este 50% establecido para los países de la CAN. Un dato adicional incluso para comparación. Otros países del mundo sí están con ratios de deuda bastante elevados, como por ejemplo, sin ir muy lejos, Colombia, Brasil, Argentina, oyendo quizás a los países en desarrollo, perdón, a los países desarrollados, quiero decir, Japón, Estados Unidos, España, son de los países con mayores ratios de deuda que están por encima del 50, del 80 y hasta del 100% de deuda pública externa respecto a su Producto Interno Bruto. Con lo cual podemos ver que más bien Bolivia, en comparación a otros países de la región y del mundo, mantiene un ratio de endeudamiento bajo, que se encuentra dentro de todos los parámetros de sostenibilidad que existen a nivel técnico. Y como último dato, para reforzar este punto, dentro de la economía familiar, de la economía personal de cualquiera de nosotros, de la persona que nos está escuchando al otro lado de la radio, ¿qué es lo que ocurre cuando tú estás sobreendeudado? El banco ya no te ofrece más créditos o ya no te da más créditos. Ya estás hasta en central de riesgos quizás y no te dan más créditos. Mientras tanto, cuando el banco te evalúa positivamente, estás pagando a tiempo, tienes un buen historial de crédito, además eres buen cliente del banco, solicitas un nuevo préstamo y más bien te dan con todo gusto y hasta te ofrecen facilidades en los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque la institución financiera ve que tienes capacidad de pago. En la actualidad, los organismos internacionales que financian proyectos en el país a través de créditos, de préstamos, evalúan esto y dicen, claro, Bolivia es un país con buen historial de crédito y por lo tanto suscriben, ofertan nuevos financiamientos.
a tasas bajas, del 2,3 hasta del 0%, incluso hay deuda que está contratando el país, con lo cual se puede ver que los organismos internacionales mismos también ven en el país una buena capacidad de pago, un buen pagador, un buen perfil crediticio, como podríamos resumirlo hablando en nuestras finanzas personales. Ujú. Importante los datos que das, Juan José. La deuda, la tasa de endeudamiento en este caso, 29,6% en relación al Producto Interno Bruto también. Hay confianza en los acreedores, por lo que tú mencionas también, y un crecimiento económico a un mayor ritmo que el endeudamiento. Naturalmente también, claro, estos proyectos, lo que tienen que entender la gente también, estos proyectos que se quiere desarrollar con los créditos que se espera que se aprueben en la Asamblea Legislativa, van a ser para la industrialización de la química básica, estos proyectos importantes, la industria farmacéutica también, que es importante, las plantas de litio, las plantas separadoras de zinc, en fin, son datos importantes también lo que revelas y que naturalmente la gente tiene que entender por qué el presidente pide que se aprueben estos créditos ante comentarios malsanos también con respecto a lo que mencionábamos, ¿no? Dato mata relato, bien puntualizabas ahí, Juan José. Ahora, en este sentido, naturalmente esta capacidad, ¿no? El Banco de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial, el JICA, el Banco de Desarrollo de América Latina, también la CAF, hacen estudios, no nada más ofrecen un préstamo a un país que no tiene capacidad de pago, Juan José. Exacto, es tal como lo dices. Por ejemplo, aquí quisiera hacer énfasis en los proyectos. Hace 20 años teníamos un presidente que salía en conferencia de prensa, en mensaje a la nación, indicando que tenía que prestarse, que tenía que estirar la mano para pagar sueldos y salarios del sector público. Esa política de endeudamiento era insostenible. Cuando tú te endeudas para cubrir gasto corriente, estás, como se dice, bicicleteando la deuda, estás en un ciclo negativo, nocivo de la deuda. Hoy en día, si tú revisas la Gaceta Oficial, que por constitución todos los créditos internacionales tienen que aprobarse por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vas a encontrar en la Gaceta que cada crédito que se aprueba tiene nombre y apellido, un destino concreto. ¿Y cuáles son estos destinos? Carreteras, puentes, aeropuertos, riego, sistema de salud, agua, etcétera. Vas a encontrar eso, que cada crédito está destinado a un proyecto de inversión. Y es decir, Bolivia ya no se presta para cubrir el gasto corriente, no se presta el país para cubrir el funcionamiento del Estado. Claro. Se presta para invertir en proyectos que tienen un retorno, porque la inversión pública productiva tiene un retorno en el corto y en el mediano plazo. Por lo tanto, ahí puedes encontrar un problema fundamental con este bloqueo legislativo que está en la Asamblea. Cuando se frena un crédito en la Asamblea, no se está frenando al gobierno, no se le está frenando al presidente Arce. Se está frenando proyectos de inversión que están esperando los municipios, las gobernaciones, las comunidades, las poblaciones de la ciudad, las juntas de vecinos, etcétera. Los micro y pequeños emprendedores están esperando estos proyectos, con lo cual entonces se da un rezago a la economía nacional y a la población misma que ha elegido a esos representantes que hoy en día en la Asamblea Legislativa están bloqueando financiamiento para proyectos de desarrollo. Bien, Juan José, a lo que tú haces esta intervención como tal, en cuestión de esta inversión y el bloqueo que existe dentro de la Asamblea Legislativa, y obviamente hay diversas repercusiones, tanto de oficialismo como también de oposición, y entre ellos se habla de una corrupción si es que se aprueba dichos créditos como tal. ¿Cómo deberíamos verlo ante esa situación? Si bien dices, es un bloqueo como tal que se está haciendo para el beneficio de toda la población, y eso no lo está viendo, de hecho, la oposición al intervenir esta situación y al tener este bloqueo en la Asamblea. Claro, por un lado es el argumento político que se basa en la corrupción, etcétera, que es plausible. Claro que sí, hay hechos como lo sabe
habido hace 5 años, hace 10 o hace 20 o hace 30 años. La corrupción es una situación quizás estructural y ya endémica de esta región, tanto latinoamericana como también en el mundo. No vas a encontrar tanto en el hemisferio norte o en el sur un solo país que no tenga casos de corrupción. Lo que sí vas a poder encontrar en los contratos de crédito es que, por ejemplo, la mayoría de los acreedores del país son organismos internacionales, como el BID, como la CAF, como el Banco Mundial. ¿Qué es lo que exigen estos organismos internacionales cuando te financian un proyecto? Para ejecutar ese financiamiento, es decir, para solicitar cada desembolso, tienes que presentar informes de avance. Tienes que establecer un reglamento operativo del proyecto. Tienes que conformar una unidad de auditoría del proyecto. Es decir, cada financiamiento trae de por sí un conjunto de salvaguardas que permiten su ejecución lo más alejado posible de los esquemas de corrupción. Es decir, estos organismos internacionales que financian proyectos en el país, para otorgar ese financiamiento, exigen que se cumpla un determinado conjunto de normas que aseguran una efectiva lucha contra la corrupción. Por lo tanto, puedes encontrar, por supuesto que sí, entidades que tengan corrupción vinculada a sus contrataciones, a sus gastos internos, a su personal, qué sé yo. Pero al manejo de los créditos internacionales no es solo el pueblo boliviano, no es cheque en blanco para el órgano ejecutivo, sino que hay que cumplir con un conjunto de exigencias y salvaguardas anticorrupción que las ponen los organismos internacionales. Y con lo cual, si no cumpliera el país con esas salvaguardas, si no estuviera cumpliendo efectivamente con la ejecución de estos proyectos, no vendrían nuevos financiamientos. Y bueno, tú dabas interesantes datos también a propósito de la tasa de endeudamiento, 29,6% en relación al Producto Interno Bruto. Ahora, ya para ir cerrando esta idea también, Juan José, el pasado 1 de julio, la calificadora de riesgo Moody's Inversor Services bajó su perspectiva crediticia de Bolivia de calificación bajo revisión a negativa. Estas situaciones, estos anuncios también, ¿tú lo ves parcializada esta situación? ¿Qué lectura tienes con respecto a este tema, Juan José? Gracias por la pregunta, estamos de vuelta. Bueno, sobre el tema de la calificadora de riesgo hay que aclarar algo muy importante. A nivel mundial, los inversionistas, los bancos de inversión, los organismos internacionales, ya hoy en día toman los veredictos o las calificaciones de estas empresas calificadoras de riesgo ya con cierto reparo, con beneficio de inventario. Es decir, ya está bien lo que diga la calificadora, pero hasta por ahí yo también voy a hacer mi propia evaluación cuando quiera invertir. ¿A qué nos referimos y por qué esto? Las calificadoras de riesgo han surgido junto con el crecimiento de la Bolsa de Nueva York a fines del siglo XIX. Se vendían como, ¿cuál es su modelo de negocio? Es aquel ente que se presta de imparcial, que te va a informar acerca de qué productos de inversión son más rentables que otros, te va a decir, estos son más riesgosos y estos son menos riesgosos. Es como si aquí, por ejemplo, en un argot popular, en un ejemplo sencillo, tú quieres poner un negocio, que estás buscando socios, estás buscando proveedores o estás buscando nuevos clientes y vas a ir con alguien que todos te dicen que conoce el negocio, que conoce el área y te va a decir, este socio es mejor que este es más incumplido, este proveedor trae material bueno, este proveedor trae material malo de tal lugar, etcétera. Y tú vas a confiar en esa calificación que te va a dar esa persona experta que conoce del área. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado el año 2008? Ha habido una crisis financiera internacional, donde estas calificadoras de riesgo les daban la mejor calificación a bonos que terminaron siendo basura, los llamados bonos basura o las hipotecas subprime, que han causado la crisis financiera internacional. A causa de esto,
se ha ido a pique la economía estadounidense en una crisis que no se veía desde el crack de 1929. Es decir, se ha ido a una crisis histórica que se ha propagado a nivel internacional. ¿Y quién se ha querellado contra estas calificadoras de riesgo? Ha sido el gobierno de los Estados Unidos. El año 2011 ha establecido responsabilidad por parte de las calificadoras de riesgo por hacer una mala calificación de productos que en sí eran basura totalmente, y ellos les han dado triple A, la mejor calidad de inversión. ¿Sabes cómo se ha cesado esto? Con arreglos de más de 2.000 millones de dólares que han tenido que pagar las calificadoras de riesgo por estos daños que han causado a la economía mundial. A partir de ahí, a partir de ese episodio, ya en la economía internacional, en los bancos de inversión, en las empresas, etcétera, se toman hasta por ahí los criterios de las calificadoras de riesgo. Y es lo mismo que tenemos que reflexionar como país también. ¿Por qué? Aquí estamos observando que las calificadoras han emitido un criterio en base a qué, a criterios de gobernanza política, aducen que hay problemas de gobernanza, muy bien, aducen también problemas de balanza de pagos, está bien, hasta ahí lo tenemos, pero no observan otros factores que son muy importantes. Uno, el crecimiento económico sostenido en la etapa post-pandemia, un 6,1 en 2021, un 3,5 en 2022, una inflación que está entre las más bajas de Sudamérica y del mundo. Por otro lado, también está, entre otros de los indicadores, una reducción sostenida del déficit fiscal de un 12,7% en 2020 a un 7,2% al cierre de 2022, con lo cual se habían reducido 5,5 puntos del déficit fiscal en 2 años, algo que es bastante encomiable para cualquier economía a nivel global. Con estos datos puedes ver, por lo tanto, que hay un manejo destacable, es responsable en la economía nacional. Hay buenas cifras macroeconómicas, sin mencionar, por supuesto, la estabilidad en el tipo de cambio, que esto es favorable para cualquier inversionista, y también la estabilidad en cuanto a tasas de interés, donde tienes tasas de créditos productivos bastante bajas, por lo cual eso más bien es favorable para las inversiones. Eso lamentablemente no lo han visto las calificadoras de riesgo. Bien, importantes aseveraciones que tú das un poco para entender el contexto, cómo se mueve esta situación también de las calificadoras de riesgo. Te agradezco mucho, Juan José Bedregal, analista económico, por darnos estos datos importantes también y por ayudarnos a entender también el contexto en el que se mueve también, claro, esta aprobación de los créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para desvirtuar también esos argumentos, esas voces que dicen que el país se estaría endeudando. Gracias, Juan José. Te envío un abrazo. Gracias por la gentileza con ATV Radio. A ti las gracias, a todo tu equipo. Ha sido un gusto compartir estos minutos hablando de lo que más nos apasiona, que es la economía. Un saludo cordial a toda la audiencia. Excelente inicio de semana. Hasta pronto.